Bien, Tatiana, Mónica, buenas noches, qué gusto saludarles. Estoy viendo que ya se están conectando. Axel, Mercedes, pues muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias, como siempre, mi agradecimiento que estén en la clase. Hoy es el inicio de una nueva semana, el inicio académico de un nuevo punto de este grupo de temas que vamos a ver a partir del día de hoy, que ya van perfilados para su segundo examen parcial. Así que muchas gracias por estar en la clase, les agradezco mucho. Solo quiero comentarles que hoy 4 de septiembre del año 2023, creo que es, lo dije en la otra sección, es un día histórico para el ejercicio del notariado en Guatemala, y no solamente en Guatemala, sino que creo que a nivel internacional se ha visto con mucha complacencia. Les comento, yo creo que esta revista ya se las había enseñado a ustedes tal vez hace unos 3 meses atrás, cuando les comenté del caso. Estábamos viendo el artículo 2 del Código de Notariado sobre el tema de guatemalteco de origen y el guatemalteco naturalizado, que es un requisito para poder ejercer el notariado. Les comento que este caso de Steven Hendricks, que lo conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy por la mañana, a las 8:30 de la mañana, el Estado de Guatemala fue notificado que, pues en resumen, les comento que la sentencia tiene 117 hojas, pero en resumen les quiero comentar que para el Estado de Guatemala se declaró que el Estado de Guatemala no ha violado los derechos humanos del estadounidense Hendricks. Por consiguiente, no hay ninguna sentencia condenatoria para el Estado de Guatemala, dejando entonces incólume el artículo 2 del Código de Notariado, el artículo 146 constitucional, que fue el que vino a modificar el artículo 2 del Código de Notariado, cuando decía, pues claramente lo dice el artículo 2 del Código de Notariado, como requisito habilitante dice ser guatemalteco natural. Sin embargo, el artículo 146 constitucional lo vino también a modificar este artículo 2 del Código de Notariado, cuando establece naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan la naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Pueden ustedes ingresar a la página del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Creo que a partir de mañana va a estar cargada en la página la sentencia. Una sentencia que por supuesto se tiene que ir leyendo pues, despacio, ¿verdad?, para ir haciendo el análisis, pero en conclusión lo que les digo es que hay un beneplácito para el Estado de Guatemala, más que todo para los que ejercemos el notariado. Estábamos muy preocupados de que se abriera la puerta a que cualquier extranjero pudiera venir a ejercer el notariado en Guatemala, porque con eso se estaría abriendo la puerta para la modificación a las normas en muchas legislaciones. Así que eso quería comentarles. Hay mucha complacencia al respecto de esto. Les comento, y ustedes van a leer el extracto de la sentencia, pero así rápido y brevemente les comento. En el año 1998 se le negó por parte del colegio, por parte del Colegio de Abogados, se le negó a esta persona Hendricks su inscripción como notario, no como abogado, como notario, porque expresamente lo dice. En el año 2008-2009, me parece, la Corte de Constitucionalidad en sentencia determinó que si el estadounidense Hendricks se nacionalizaba guatemalteco, tenía todo el derecho de optar al ejercicio del notariado. Lógicamente él no quiso pues renunciar a su nacionalidad estadounidense y siguió la batalla legal, que inició en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2004 y está concluyendo hoy, pues 19 años después, en el año 2023,
con la conclusión que el Estado de Guatemala no ha violado los derechos de esta persona. Dicho esto, compañeros, solo quería comentarles a ustedes, creo que es importante que lo sepan cuando alguien comente sobre este caso, pues ya saben ustedes que era el caso con respecto a la nacionalización, con respecto a la nacionalidad de extranjeros que única y exclusivamente renunciando a su nacionalidad y adoptando la guatemalteca podrán ser pues autorizados y aprobados en el Colegio de Abogados y Notarios para el ejercicio del notariado. Bien. Bien. Les agradezco entonces nuevamente, compañeros, que estén. Veo que ya están conectados 113, 114 alumnos y entonces se va a mantener el mismo promedio de los alumnos que están en clase. Son 130, 140 más o menos en clase. La preocupación que me da, y sí, preocupación, ¿verdad? Porque me preocupo mucho por ustedes. La preocupación que me da es que el día viernes solamente 12 alumnos no se conectaron a su examen, o sea, solamente 12 alumnos tuvieron imposibilidad de estar en el examen. Eso significa que por ser día del examen, que creo que es lo que les interesaba, pues estuvieron totalmente los 500, bueno, una cantidad casi llegando a los 590 alumnos que se examinaron conmigo el día viernes. Por eso me preocupo, porque creo que va a seguir siempre la misma tónica de 120, 125 alumnos en vivo, en clase, pero a los que están aquí todo estoy seguro, ¿verdad, compañeros? Seguro, y por eso voy a insistir en que en clase voy a ir dándoles a ustedes. Se dieron cuenta en el examen, venían la mayoría de preguntas para los que estuvieron en clase, ahí estaban, yo lo dije y ustedes y así me lo contestaron. Decía en la otra sección, comencé a calificar 60 exámenes, 30 de la sección C y 30 de la sección D, así los voy calificando. No puedo hacer mayores comentarios porque con 60 alumnos o 60 exámenes calificados todavía no tengo pues realmente una buena visión con respecto a cómo se van dirigiendo los exámenes. Entonces, cuando ya haya calificado por lo menos el 50%, ya les puedo empezar a decir a ustedes en qué han ido fallando o en qué fallaron. Pues lo único que he tenido algo de sorpresa es que no me respetaron la escritura número 10 ni la número 20, me pusieron 150, 152, la 40, 80, y recuérdense que les dije, el número de escritura que corresponde es la número 10 para la sección C y la número 20 para la sección D. Y de ahí es lo único que todavía he ido viendo. Algunas otras cosas pues que creo que es importante. Me han utilizado, me pusieron el 1 de septiembre, como 2 o 3 alumnos, con cifras. Y recuérdense, el artículo 13 dice que no se podrán usar cifras, ¿sí? Todo lo que es cantidades y números deben expresarse en letras. Bien, dicho esto, compañeros, voy a entrar a este tema, un tema que lo dije en la otra sección, se los dije a ustedes, compañeros, en clase, se los comenté, lo dije y lo he dicho. Este es uno de los temas que con mayor complicación se los traslado a ustedes. Se me complica un tanto, es un poquito difícil el podérselos trasladar a ustedes, pero por eso les pido su mayor atención, por eso les pido su disciplina con respecto a que practiquen estos temas. Es un tema de práctica. Yo voy a tratar la manera, lo dije en la otra sección y a ustedes se los digo, voy a tratar la manera de enviarles un grupo de testimonios a ustedes para que lo practiquen, un par de casos para que practiquen también de testimonios, pero digamos la base teórica, la base impositiva y la base práctica la vamos a ver aquí, y vamos a empezar el día de hoy a hablar sobre ese tema tan importante que son los testimonios, que son las formas de reproducir los instrumentos públicos, cómo se reproducen los instrumentos públicos. Inicio entonces, compañeros, solo comentándoles que las formas de reproducir, cuando digo formas de reproducir los instrumentos públicos, es cómo convencer a nuestros clientes. No les digo, y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? No les digo a la mayoría de clientes, no les digo a todos los clientes, pero sí hay algunos clientes que tenemos
¿sí? Que debemos de convencer que no podemos entregarles estas hojas de papel sellado especial para protocolos, que estas hojas de papel sellado especial para protocolos nosotros tenemos que guardarlas, tenemos que conservarlas, tenemos que protegerlas, por eso es que la tenemos empastado, por eso es que nosotros la cuidamos y lo protegemos. Pero habrán algunos clientes o habrá alguna gente que nos diga que por qué no les entregamos su original, por qué no les entregamos ese papel sellado especial para protocolos donde estamparon su firma, donde estamparon su impresión digital y que ese es el documento original que para ellos les va a servir como prueba de haber otorgado un contrato. La forma que considero, ¿verdad?, pues pertinente con la que uno puede explicarle a los clientes es que uno es depositario, no es el propietario, no es el dueño de estas hojas de papel sellado especial para protocolos. Cuando uno fallece, esas ya lo saben ustedes, los albaceas, herederos o cualquier persona que tenga en su poder el protocolo debe de entregarlo para que se continúen pudiendo entregar testimonios, primeros testimonios a la parte interesada o a los clientes para los efectos de demostrar que se otorgó un instrumento público. Por eso es que ustedes se encuentran aquí y dicen formas de reproducir los instrumentos públicos. ¿Cómo vamos a reproducir los instrumentos públicos? Entonces comienzo diciéndoles testimonios, le puse abajo primer, para que hagan ustedes, si quieren hacerlo así, yo siempre lo he dicho que desde el punto de vista lo hago académicamente hablando, les digo, les pongo entre paréntesis primer testimonio para que ustedes puedan hacer la distinción entre lo que es el primer testimonio y un testimonio especial. Y luego tenemos una copia legalizada que la vamos a ver hasta el final de este punto porque no es tan trascendental, no es tan, digamos, necesario que yo les explique cuál es el tema de la copia legalizada. Eso lo miraremos al final. Me interesa mucho entonces que ustedes sepan distinguir, me interesa mucho que sepan ustedes poder saber cuál es un testimonio y cuál es un testimonio especial. Pero para los efectos de la parte académica, para los efectos de la distinción, para que ustedes puedan separar qué es un testimonio de un testimonio especial, cómo se diferencian, cómo lo separan, pues yo aquí entre paréntesis y en color azul les puse primer, porque pueden utilizar esa palabra primer testimonio que va a distinguirlo del testimonio especial. Si quieren utilizar solamente es testimonio de la escritura, pues es correcto. Si quieren utilizar es testimonio especial de la escritura, pues también eso lógicamente lo va a separar, lo va a distinguir de lo que es el testimonio del testimonio especial, ¿sí? Por eso les digo, la ley no dice que el notario debe de enumerar los testimonios especiales, el primer testimonio o segundo testimonio o tercer testimonio. El notario tendría que ser muy acucioso, ¿sí?, muy disciplinado con el tema al poner sus razones notariales de cuándo está extendiendo el primer testimonio o cuándo extendió el primer testimonio, cuándo extendió el testimonio especial, las fechas. Y entonces, lógicamente, aquí va a utilizar ¿es testimonio o es primer testimonio de la escritura pública? ¿Sí? Hagan la distinción ustedes y les va a ser fácil decir es primer testimonio. Para los efectos de su examen, que sé lo que ahorita de manera inmediata les ocupa, les preocupa y lo quieren distinguir, para los efectos del examen, lo mismo me dará que ustedes utilicen es testimonio de la escritura número 40 o que ustedes utilicen es primer testimonio de la escritura pública número tal. Y en el caso del testimonio especial no tenemos problema y siempre vamos a decir es testimonio especial de la escritura número tal, ¿sí? Dicho esto, entonces, compañeros, voy a empezar. Sí, Víctor García, es un requisito no esencial el número de escritura, es correcto, ¿verdad? Es correcto, pero sí es necesario, porque
cuando usted vaya a extender un testimonio, va a tener que tener el número de escritura para que usted diga, es testimonio de la escritura número 40, de la 120, de la 110. Entonces sí va a ser necesario que tenga el número de escritura. Esto, como es un error de forma, pues el notario podrá enmendarlo con una escritura de ampliación, ¿verdad? Haciendo constar que el número que le corresponde a la escritura pública de fecha tal, otorgada por tales y tales comparecientes, es la número 32. Con eso, pues amplía el contenido de esa escritura y ya puede extender testimonio de eso, ¿verdad? Pero sí, para mí, a pesar de que no es un requisito esencial del instrumento, no da como resultado la nulidad del instrumento público, considero que sí es importante y es necesario que lleve el número de escritura para que podamos nosotros, en el momento de extender un testimonio, pues documentar, expresar, ¿verdad? En ese momento decir qué número de escritura pública es el testimonio que estamos extendiendo. Cecilio, sí es cierto, era lo que yo le decía, un notario muy disciplinado, tenemos las razones notariales, eso se recuerdan ahí que el notario dice que hará su anotación al margen de la escritura cuando modifique, aclare o rescinda un instrumento público. Y también hay unos sellos que utiliza el notario en el cual pues podrá poner ahí, ¿verdad? Primer testimonio extendido con fecha tal. Eso es para, digamos, hacerlo y llevar un orden. Pero como vuelvo a repetir, la ley no dice en absoluto que el notario esté obligado a numerar los testimonios. Entonces, vuelvo a repetir, ustedes pueden utilizar testimonio o primer testimonio. Y en este caso, testimonio especial. Voy a darles unas 3 o 4 diferencias o formas de que ustedes puedan distinguir cuándo es un primer testimonio y cuándo es un testimonio especial. Vamos a empezar con el testimonio o primer testimonio y la diferencia con el testimonio especial. Aquí vamos a poner el testimonio, va a ser para entregar a parte interesada. Parte interesada, o como un alumno en la otra sección, lo podemos poner así, para entregar al cliente. Para entregar al cliente. Recuérdense que dentro de la relación notarial lo platicamos, que quién es el sujeto paciente en la relación notarial, es el cliente. Entonces podemos también decirle el testimonio o primer testimonio es para entregarle a la parte interesada o para entregarle al cliente. Con base en el principio de publicidad, pues entendemos que todas las escrituras son públicas, a excepción de los testamentos y donaciones por causa de muerte. Pero también debemos de entender que nosotros, en las actuales circunstancias de esta actividad notarial que tenemos, la existencia de mucho fraude, la existencia de mucha estafa, pues lógicamente eso nos debe de provocar a nosotros, por la seguridad y la certeza jurídica, la protección a nuestros clientes, pues no solamente demostrar que es parte interesada, porque la parte interesada puede ser cualquier persona que diga, mire, estoy interesado en obtener el testimonio de la escritura número 40. Creo que por la certeza, por la seguridad jurídica, nosotros debemos de preocuparnos de determinar quién es la persona. Por el cuidado que debemos de tener y la protección y certeza jurídica, pues valdría la pena obtener una fotocopia del documento personal de identificación, guardar en los atestados esa fotocopia y ponerle se extendió testimonio de la escritura pública a tal persona. Cuando pues nos llegan a pedir testimonios de los años 90, del año 2010, del año 2015, pues lógicamente, compañeros, pueden hacer mal uso de esos testimonios, porque recuérdense que un testimonio es el que se inscribe en el registro de la propiedad, es el título de propiedad, es el título con el cual se va a acreditar o se va a demostrar la propiedad, y entonces muy fácil podría ser para cualquier persona decir, estoy interesado en obtener un testimonio, se le entrega el testimonio y van ustedes a saber qué mal uso le podrían dar a ese testimonio.
Sí, es correcto, Dora. Cuando se extiende un testimonio y usted lleva el control y usted está segura que ya extendió el primer testimonio, pues le puede poner es segundo testimonio de la escritura pública. El tema es, yo vi en un proceso civil, que yo sé que solamente era para entorpecer el proceso, atrasarlo y darse más tiempo, yo vi donde se inició un incidente de falsedad del testimonio porque la persona, el notario le puso es primer testimonio y él ya había extendido un primer testimonio, entonces había duplicidad de primer testimonio y entonces ahí inició el tema de que había cometido falsedad diciendo que era el primer testimonio si habían dos. En todo caso le correspondía el segundo. Por eso les decía yo, es importante que sea muy disciplinado y muy acucioso el notario para no cometer ese error. Pero si lleva buen control, si es disciplinado y lleva el control de que ya extendió el primer testimonio, pues le puede poner el segundo testimonio. Yo lo que hago es que siempre utilizo es primer testimonio de la escritura, pero cuando me piden testimonios ya de unos 2 o 3 años atrasados, prefiero ponerle es testimonio de la escritura pública porque no estoy numerando el testimonio y no le estoy poniendo, no estoy diciendo si es primero o segundo, no estoy aceptando si ya extendí el primero o si este le correspondería al segundo, simplemente es testimonio de la escritura pública y con eso estamos cumpliendo lo que dice la ley. No le comprendí, Cecilio, pero voy a tratar de analizar su pregunta. En el registro mercantil venden las copias de las constitutivas. Me imagino que lo que usted me está diciendo es que venden, puede ser que le vendan el CD, que le vendan una USB de las escrituras constitutivas de la sociedad para los efectos de que usted haga su escritura. Me imagino que a eso se refiere Cecilio, ¿verdad? De que le venden a usted ya solamente para que haga los cambios y que pueda hacer una escritura a usted sin mayores correcciones que le vayan a hacer en el registro mercantil. Entonces puede hacer que aparte de la guía, el registro mercantil para los efectos de las escrituras de constitución de la sociedad, para esos efectos puede hacer que aparte de la guía le den a ustedes, pues le vendan a ustedes la minuta o una USB o un CD, que le vendan a ustedes pues la escritura en la cual únicamente tendrá que cambiar datos. Mucho cuidado con esto. Yo les decía que precisamente por las herramientas estas virtuales, herramientas digitales que tenemos ahora, pues causa un poco de problemas si no revisamos, no digamos una escritura de constitución de la sociedad. Tenemos que tener el cuidado de revisar la escritura cuando es así, cuando nos prestan una USB. Podemos dejar el nombre de un comprador de una escritura anterior y que eso vaya a ser motivo para que nos suspendan la escritura, para que nos rechacen la escritura o para que lógicamente no escriban ese instrumento público porque lleva un error. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero creo que así es, así correctamente lo dice Cecilio, es lo que digamos están haciendo en el registro mercantil es ofrecerles a ustedes una escritura pública que ha sido depurada por los asesores jurídicos de ellos, los asesores jurídicos, que lógicamente la cantidad de errores o la cantidad de omisiones de requisitos que debe contener una escritura pública se ve minimizado si lo van a hacer por una escritura que ya está previamente diseñada, previamente elaborada, previamente documentada por un grupo de asesores del registro mercantil. Así que yo creo que eso es de alguna forma pues beneficioso para nosotros los notarios, que lógicamente vamos a tocar puertas en el registro mercantil. Así que muchas gracias a Cecilio por su comentario. Bien. Entonces, este es el primer, si miran ustedes entonces, la primera diferencia, y el testimonio especial es para entregar al archivo general de protocolos. Esta es entonces la diferencia, ¿verdad? La primera diferencia que vamos a encontrar con esto y que se los estoy comentando ahorita
La primera diferencia entonces es que el testimonio es para entregar a parte interesada y el testimonio especial es única y exclusivamente para entregar al Archivo General de Protocolos. Aquí no vamos a tener problema porque cuando extendamos un testimonio especial, ya sabemos nosotros que siempre va a ser dirigido para el Archivo General de Protocolos. Siempre se le va a extender al Archivo General de Protocolos. ¿Sí? Siempre. Y el testimonio va a ser para entregárselo a la parte interesada. Aquí está el cliente. Aquí definitivamente les pongo cliente o parte interesada, porque ya les dije, puede ser Julio, puede ser Hortensia, puede ser Carlos, puede ser Pablo, puede ser Lisette, puede ser Mónica, puede ser cualquier persona que tenga interés y a ella se le va a entregar. En muy pocas ocasiones yo le he puesto a mis testimonios, en muy pocas ocasiones le he puesto para entregar a parte interesada, extiendo el número, sello y firmo, en muy pocas ocasiones. Pero la mayoría de veces va a ser para entregar a determinada persona, entre paréntesis, ¿verdad? Va a ser la parte interesada. Entonces, primera diferencia o primera gran diferencia, testimonio especial, ¿sí? Es para entregar al Archivo de Protocolos, parte interesada, cliente es para entregar en el tema del testimonio, o sea, el primer testimonio. Aquí estamos con la primera. No hay plazo para extender el testimonio, solo a excepción de una escritura nada más, y ahorita la vamos a ver. No hay plazo para extender el testimonio. Aquí no tenemos ningún plazo. Puede extenderse cuando sea. En el caso del testimonio especial, 25 días hábiles siguientes. O sea, sí hay plazo. ¿Sí? Aquí entonces, sí hay plazo y aquí no hay plazo. ¿Ves otra gran diferencia que vamos a encontrar? En el testimonio, el primer testimonio, no necesariamente se va a extender el testimonio, ¿verdad? Yo decía en la otra clase, una escritura de identificación de persona, por ejemplo, se hace la escritura, no se va a inscribir todavía, o va a decir dentro de un mes la inscribo, pues dentro de un mes se extiende. O, por ejemplo, un contrato que contenga un arrendamiento, pues el cliente solamente quiere su fotocopia para guardarla, y si no le pagan las rentas, pues tendrá que utilizar su copia legalizada. O un contrato de mutuo con garantía fiduciaria que no se va a inscribir, el acreedor simplemente, el deudor con su fiador, ¿verdad? Se reconocen deudores, le van a pagar, pasan 2 años, le paga completamente, entonces ¿para qué iba a utilizar un primer testimonio si no era necesario el primer testimonio? Entonces con una copia legalizada, con una fotocopia de la escritura es suficiente. ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo es necesario que se extienda el primer testimonio de la escritura pública? Pues es importante, es necesario y es requisito indispensable el testimonio cuando lo vamos a inscribir en los registros correspondientes. Registro de la propiedad, registro mercantil, registro de poderes, registro nacional de las personas, registro de la propiedad intelectual. Cualquier escritura pública, ¿sí?, que contenga un contrato solemne, que sea requisito susceptible para inscribir en los registros correspondientes, debe de constar en escritura pública como requisito documental para su inscripción. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, aquí decimos, no hay plazo, ¿sí? No hay plazo para inscribirlo. Dirá el cliente, mire, yo lo voy a inscribir hasta mejor dentro de 2 meses. No hay plazo, no nos obligan a extenderlo. Aquí sí estamos obligados. Aquí dice el artículo 37, ¿sí? Literal A, leamos de los testimonios especiales, dice el artículo 37, 37, literal A.
El notario y los jueces de primera instancia, cuando estén facultados para cartular, deben cumplir con las siguientes obligaciones. A. Remitir al director del Archivo General de Protocolos, ahí está la base de que solo al director del Archivo General de Protocolos, dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública, testimonio especial. Entonces, aquí sí es obligatorio que todas las escrituras públicas que el notario faccione, ¿sí?, dentro de los 25 días hábiles siguientes debe de extender un testimonio especial de la escritura pública dirigido ¿a quién? Al Archivo General de Protocolos. Ahí no tenemos para dónde. Y en el tema del primer testimonio, no hay plazo, a excepción de... Fíjense que aquí no hay plazo, la ley no dice, mire, la ley no dice debe de extenderse el testimonio, no, ¿verdad? Ahí tiene obligatoriamente, hay un artículo de la ley del IVA que también lo vamos a analizar, lo vamos a platicar, pero en primera instancia vamos a hablar de esto, ¿verdad? Ya que hablé de la ley del IVA, quiero recordarles que para el viernes, así hice la petición en la otra sección, si ustedes fueran tan amables, les estoy haciendo la súplica y la rogatoria de que para el día viernes ya tengan su ley del impuesto del timbre, su ley del impuesto del valor agregado IVA, y la mayoría de códigos de notariado tienen su ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial. Ya no sé si me va a dar tiempo, en la otra sección lo vimos así muy rápidamente, vimos el tema del impuesto notarial. Entonces, por favor, para el día viernes esas tres leyes, la ley del impuesto del timbre y papel sellado especial para protocolos, la ley del impuesto del IVA y, por favor, la ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial, que es el decreto 82-96. Como les digo, en la mayoría de códigos de notariado lo van a encontrar ustedes esta ley del impuesto de timbre forense y timbre notarial. Es el decreto 82-96 y entonces ese nos va a servir porque vamos a estar viendo ya el tema del impuesto notarial que debemos de satisfacer. Bien. Les decía entonces, no hay plazo a excepción de artículo 17 artículo 17 del Código de Comercio, que establece registro. El testimonio, fíjense aquí lo está diciendo así claramente, taxativamente, el testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. ¿Qué significa? Que aquí se está dando obligatoriamente que el notario deba de extender el testimonio dentro del mes siguiente a la fecha en que se otorgó la escritura. Entonces aquí no hay plazo, a excepción de la escritura constitutiva de la sociedad, que la ley dice que debe de extenderse el testimonio dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se otorgó la escritura. ¿Sí? En este caso son 25 días hábiles siguientes. Bueno, impuesto. Y aquí les voy a hablar del impuesto. En el testimonio o primer testimonio siempre vamos a pagar un impuesto o vamos a hacer constar el pago del impuesto fiscal en el primer testimonio. En el primer testimonio entonces vamos a tributar sobre el contenido del contrato en la escritura pública. ¿Qué contrato contiene? Ahí vamos a determinar, vamos a saber, vamos a calcular qué impuesto vamos a pagar, qué cantidad de impuesto vamos a pagar, pero es un impuesto fiscal. Un impuesto fiscal que lo que causa o lo que genera su hecho generador es el otorgamiento del contrato que contiene la escritura pública, pero además importante, ese impuesto lo debe satisfacer o lo debe pagar el cliente, ¿verdad? A quien le corresponde. Voy a ver. Muy bien, ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial, del impuesto al valor agregado. Y la tercera ley es la ley del impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, que es el decreto 37-92.
Muchas gracias, Valerie. Ahí está contestando usted. Entonces, la otra diferencia entonces con el testimonio especial, que aquí lo que vamos a pagar es un impuesto notarial, ¿sí? Esa es otra gran diferencia. Aquí vamos a pagar un impuesto fiscal y aquí vamos a pagar un impuesto notarial. Y lo importante de lo que les digo ahorita, el impuesto fiscal lo va a pagar el cliente, lo va a pagar el sujeto a quien le corresponde pagar el impuesto, ¿sí? Mientras que el impuesto notarial, yo lo decía en la otra sección, lo explicaba en la otra sección, el impuesto notarial sí fue creado para que el notario lo pague. Es un impuesto que lógicamente recae por las actuaciones, por el ejercicio de la profesión de notario, entonces a quien le corresponde y quien debe satisfacer ese impuesto notarial es el notario. Yo digo y que no es correcto que le digamos a nuestros clientes, mire, aquí está el detalle de los gastos y honorarios de registro. Honorarios de registro tanto, impuesto tanto, impuesto notarial tanto, no es correcto. Porque podemos encontrar un cliente que sepa, que conozca de esto y nos pueda decir, perdone licenciado, pero el impuesto notarial es suyo. Usted debe de pagar ese impuesto notarial. Si lo queremos cobrar, pues debe ir dentro de nuestros honorarios. Pues pensemos, y si vale pensamos que nuestra escritura, lo justo es 1.500 por la escritura y que vamos a pagar 200 de impuesto notarial, pues digamos son 1.700 de honorarios. Pero no podemos decir que el impuesto notarial son 250 y que eso va dentro de mi liquidación de honorarios, porque cualquiera le podría decir, ese impuesto, ¿sí?, fue creado y se generó para que lo pague el notario, no para que lo pague el cliente. Este impuesto lo debe pagar el cliente, ¿verdad? Este impuesto lo debe pagar el notario. Llevamos entonces tres, si ustedes se dan cuenta, llevamos tres diferencias. ¿Cómo distinguimos nosotros un testimonio con un testimonio especial? O sea, el primer testimonio con el testimonio especial. ¿Cuál es la distinción que le vamos a hacer? Y estoy seguro, lo platicamos en la otra clase, puede ser que ustedes, ya cuando estemos pues hablando de más de este tema, bueno, estemos hablando de este tema en particular, ¿verdad? De este tema del testimonio y testimonio especial, ustedes van a encontrar más diferencias. Yo, créanme que cuando he examinado privados, he examinado el técnico profesional, muchas veces les digo, denme tres diferencias entre lo que es el testimonio, o sea, el primer testimonio con el testimonio especial. Denme tres diferencias. Y de verdad que hay veces, creativamente, ¿verdad? Los alumnos me han dado tal vez algunas otras diferencias, que por supuesto son valederas, hay un asidero legal, un fundamento legal y son correctas, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí las más importantes, las que nos dan una distinción, que también la tenemos desde el punto de vista legal. Y luego otra gran diferencia, que por favor pongan mucha atención con esto, porque no quiero que se me vayan a confundir, y si quieren que les pues permítamos a ver. Los testimonios de la escritura en la sociedad, uno para el registro y otro para las partes. No, Andrés, el testimonio especial es para la parte. Recuérdense, perdón, el primer testimonio de la escritura de constitución de la sociedad no son dos. Ese primer testimonio usted lo va a inscribir en el registro mercantil, y una vez inscrito y razonado por el registro mercantil de que ya está inscrita la sociedad anónima, eso se le va a entregar usted a su cliente. Entonces el cliente va a tener su escritura de constitución de la sociedad con la razón puesta por el registro mercantil de que ya está inscrita la sociedad, y eso es lo que usted le va a entregar. Es lo mismo que cuando usted hace una escritura de compraventa.
La escritura de compraventa extiende el primer testimonio, se va al registro de la propiedad y cuando salga del registro de la propiedad ya inscrito, ese testimonio es el que usted le entrega a su cliente para que él tenga su título de propiedad. Y el testimonio especial, ese siempre va a ser para entregárselo al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Pero es solamente un testimonio el que va a extender. Bien. Ahí está. Bien. Entonces, compañeros, les decía, ¿qué otra diferencia hay aquí, verdad? No timbre de 50 centavos por hoja. Aquí, el primer testimonio, cuando ustedes lo extiendan, si tiene 5 fotocopias, no se le adhiere ningún timbre de 50 centavos. La diferencia con el testimonio especial es que paga 50 centavos, o sea, 50 centavos, timbres de 50 centavos por cada hoja. Del testimonio. Esa es otra diferencia. Pregúntenme ustedes por qué aquí no paga y por qué aquí sí paga. La respuesta, y cuando lo hemos platicado entre los profesores, colegas y todo, pues lo más seguro es que hubo una omisión del legislador. Al legislador se le omitió incluir dentro del artículo 5, numeral 6, omitió incluir al primer testimonio, a los testimonios. Porque fíjense que dice el artículo 5, ley del impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos, decreto 37-92, por favor. Artículo 5, numeral 6, dice, índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos de timbres. ¿Sí? Aquí la grabó. Díganme ustedes o pregúntenme ustedes por qué grabó a los testimonios especiales. Bueno, entonces los testimonios especiales, la otra diferencia que tienen con esto es que aquí no paga timbre de 50 centavos por hoja porque la ley del impuesto del timbre no la grabó. Porque la ley del impuesto del timbre solo dice índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas, ya explicaré esto, y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos de timbre fiscal. Pero no grabó esto. Esa es otra gran diferencia. Pueden ustedes entender entonces que esto es, paga el testimonio especial, va a pagar 50 centavos por cada hoja que sea utilizada, y aquí no paga timbre de 50 centavos. Ese es, si ustedes lo están apuntando, si ustedes lo están viendo, pues esa es la diferencia, ¿verdad? Aquí paga 50 centavos por hoja, aquí no paga. ¿Por qué paga aquí? Porque la ley del impuesto de timbres fiscales establece y dice que paga 50 centavos. Artículo 5, numeral 6. Aquí no lo grabó, y si no está grabado, por consiguiente no se puede hacer, ¿no? Artículo... Sí, así es, Cecilio, timbre notarial, no, timbre notarial de 50 centavos, no, Cecilio, no timbre de 50 centavos por hoja, aquí paga timbre de 50 centavos por hoja. Acabo de leerlo y decirles que es el decreto 37-92, ley del impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. No he hablado de impuesto notarial. Aquí está el impuesto notarial y aquí hay un impuesto fiscal. Pero donde está regulado que paga 50 centavos por hoja de timbre fiscal es en el decreto 37-92, que es la ley del impuesto de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. El timbre notarial ya lo vamos a comentar ahorita, lo vamos a ver, ¿sí? Cecilio, por eso le decía yo, no es en el testimonio especial, ¿verdad? Lo de los 50 centavos por hoja es fiscal. Usted me puso timbre notarial de 50 centavos. No, eso no es correcto. El artículo que acabo de decir es el artículo 5, numeral
6 de la ley del impuesto del timbre y papel sellado. Bien, Andrés, si no paga 50 centavos, ¿qué cantidad de impuesto en timbre fiscal es en el primer testimonio? Aquí es un impuesto, por eso les digo, me cuesta para no confundirlos. Aquí es un impuesto tasado, porque la ley dice que por cada hoja que sea utilizada en el testimonio especial, el notario está obligado a pagar 50 centavos por cada hoja. ¿Cuál es el hecho generador? El uso de 1, 2, 3, 4 o 5 hojas cuando se extiende el testimonio especial. Ese es el hecho generador. Ahora, como usted me pregunta, si no paga timbre de 50 centavos, ¿qué cantidad de impuesto en timbre fiscal es en el primer testimonio? Aquí, por eso les puse, aquí se paga un impuesto fiscal y aquí se paga un impuesto notarial. Pero el impuesto fiscal va a estar, digamos, sujeto a qué tipo de contrato está contenido en la escritura pública. Si el contrato es una primera compraventa, si el contrato es una subsiguiente compraventa, si el contrato es un mandato judicial con representación, si es un mandato especial, si es una constitución de una sociedad anónima, si el contrato que contiene el mismo no tiene todo eso, ¿sí? Los mismos no contienen un valor determinado, todo eso va a estar sujeto a que el notario, por eso es que les pido su ley, porque el viernes ya vamos a platicar qué impuesto fiscal vamos a pagar en determinados contratos, cómo se va a satisfacer el impuesto, si lo podemos pagar con timbres fiscales o lo podemos pagar en efectivo o lo podemos pagar mediante formulario. Yo enseñaba este testimonio de la escritura pública de una compraventa, lo tengo aquí solamente para que lo vean. Se puede pagar con estampillas fiscales el impuesto, pero este es un primer testimonio que se fue al registro de la propiedad, que se inscribió en el registro de la propiedad y que es para el cliente, porque él es el que le va a servir este testimonio como, ¿sí? Le va a servir como título de propiedad con el cual va a acreditar la propiedad, ¿verdad? Es el titular del derecho. Pero eso ya les voy a explicar aquí qué impuesto es el que va a satisfacer, ¿sí? Rocío, ¿verdad? Bien. Fíjense, Rocío, que yo decía en la otra sección que les agradezco que digamos, se adelanten algunos de los temas. Pero en la otra sección ya me estaban preguntando sobre temas un poquito más adelantados. Y entonces el tema es que para la fortuna de los que trabajan con notarios, que trabajan en bufetes, que trabajan en notarías o que trabajan en los registros, que conocen de estos temas, lógicamente se les hace mucho más fácil el tema esto de los impuestos. Pero si estamos empezando de cero, sí prefiero que vayamos con un orden. Y cuando Rocío me dice que si el testimonio no lleva un timbre fiscal por la razón del registro de la propiedad, siempre en mis clases, como la mayoría de veces me preguntan y me hacen recurrentemente ese tipo de preguntas, yo les digo, la razón del registro de la propiedad ya no le corresponde al notario, ese es un impuesto que le están grabando por la razón puesta por el registrador. Que el notario, que el cliente tenga que pagarlo, sí, pero que no le corresponde realmente es a la razón del registro. Por supuesto que el registrador dirá, bueno, ese es un impuesto por cada razón que yo ponga, ¿sí? Entonces que la pague el cliente, pero yo lo separo de lo que es el pago de un impuesto o de un tema notarial a una razón puesta por el registrador de la propiedad, que por supuesto lo tiene grabado también la ley del impuesto. A lo que se refiere, Rocío, es a lo que establece el artículo 5, numeral 3 de la ley del impuesto del timbre. Dice, por cada razón puesta por los registros públicos, al pie de los documentos que se presentan a su registro, 50 centavos. Eso significa que por cada razón, esta es la razón que el registrador de la propiedad pone, que el registro, esta razón, por cada razón que hace el registrador, debe llevar un timbre de 50 centavos
la razón para los efectos del pago del impuesto. Es correcto, Andrés. Y si todo está claro, yo creo que no me va a dar tiempo, pero bueno, 5 minutos por lo menos quiero avanzar en esto. Si todo lo anterior está claro de cómo van a distinguir ustedes qué es testimonio y qué es testimonio especial, si ya tienen claro estas 4 diferencias de las cuales platicamos, pues me atrevo a decirles que si no hay algún comentario o pregunta al respecto, pues yo voy a dar por sentado, ¿sí? Voy a dar por hecho que ustedes ya saben diferenciar qué es un testimonio especial y qué es un primer testimonio. Como ustedes ya lo apuntaron, los videos ya no los borré. Hasta el día de hoy borré todos los videos. Hoy los borré en la tarde. Y estos les van a quedar a ustedes que unos 8 o 10 días para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar. Y todo esto, como ya lo tienen apuntado, ustedes sabrán diferenciar o distinguir entre lo que es un testimonio, o sea, primer testimonio, con un testimonio especial. Como ya está, ya ustedes tomaron nota y ya ustedes pues tienen la diferencia con respecto a esto, hacer la distinción, solo quiero comentarles cómo vamos a pagar. Bien, estas van a ser entonces las formas que nosotros vamos a utilizar con lo que preguntaba Andrés aquí en el testimonio o en el primer testimonio. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para pagar ese impuesto fiscal? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a hacer nosotros esa operación matemática? ¿O cómo vamos a saber nosotros qué pago vamos a hacer? Por supuesto que se recuerdan ustedes cuando hablábamos del tema del derecho administrativo con la relación del derecho notarial, pues el notario muchas veces figura como recaudador fiscal y nosotros tenemos que saber qué impuesto debe de pagar, porque su cliente lo más seguro es que le va a decir, mire, ¿cómo hago o cuánto va a pagar, licenciado? ¿Me puede dar sus honorarios y de cuánto es el impuesto? Que mucha gente a veces le dice, mire, pero el impuesto no es muy caro, el impuesto que voy a pagar no es caro. Eso es el tema y lo tienen que saber ustedes como notarios, ¿verdad? El monto del impuesto del timbre fiscal, ahorita lo estamos viendo, ahorita lo estoy viendo y ahorita se los voy a explicar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en el tema de cómo determinar, o sea, cómo establecer cuál va a ser el monto o el pago que vamos a hacer. Comienzo diciéndoles, para poder determinar eso, tenemos que establecer si el contrato es de valor indeterminado o si el contrato es de valor determinado o si el contrato tiene un impuesto tasado. Esas son las 3 formas en que nosotros vamos a decir, bueno, aquí vamos a pagar tanto. ¿Por qué? Porque es valor indeterminado. ¿Y vamos a pagar tanto? Sí, porque es valor determinado, pero es una segunda compraventa. Es valor determinado, pero es una primera compraventa. Eso es lo que vamos a ver. Y por eso les pedí su ley del impuesto del timbre, su ley del IVA, porque ahí es lo que les tengo que explicar a ustedes. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué impuesto vamos a pagar o los impuestos tasados, ¿verdad? El impuesto tasado, ustedes lo saben, la ley dice por sociedades, constitución de sociedades anónimas, todas, no importa que sea de 5 millones, de 20 millones, de 500,000 quetzales, de 50,000 quetzales, la sociedad dice 250 quetzales paga el testimonio de una escritura de sociedad, ¿sí? Dice, artículo 5, numeral 17, testimonio de las escrituras públicas de constitución, transformación, modificación, liquidación o fusión de sociedades mercantiles, 250 quetzales. Eso es un impuesto tasado.
porque no vamos a calcular, no vamos a hacer operación matemática, porque no necesitamos saber de cuánto es el contrato, si es determinado o si es indeterminado. Lo que necesitamos saber es que es un impuesto tasado. Si dice que la sociedad es de 1.000.000, 250. Si es de 3 millones, 250. Ese es el impuesto tasado, porque no importa el valor determinado del contrato, ¿sí? Y luego, y aquí me quedo porque no quiero adelantarme mucho con la otra sección, así vamos igual, pero aquí me quedo. Valor indeterminado, así lo dice, no tiene un valor determinado, por eso dice indeterminado. No podemos determinar una cantidad de dinero, no podemos determinar un valor, una cifra para poder hacer una operación matemática, ¿sí? Si ustedes buscan en la escritura pública y no encuentran ningún valor, dicen, este es valor indeterminado, ¿verdad? No hay cantidad sobre cuál hacer una operación matemática, sobre cuál calcular el 3% del impuesto del timbre o sobre la cual calcular el 12% del IVA. No tenemos valor. Por eso se le llama contrato de valor indeterminado. ¿Cuál es? Una escritura que contiene una identificación de persona donde Pedro Julio y Carlos Julio identifican a una misma persona, ahí no va a haber valor. Entonces se le determina o se dice es un contrato de valor indeterminado porque no tiene valor. Una escritura de carta total de pago, donde dice el acreedor hipotecario que don Carlos ya le pagó toda la obligación y que le solicita al registrador que cancele la hipoteca constituida. No tiene cantidad de dinero. Una rescisión de un contrato. La rescisión del contrato dice que por convenir a sus intereses dejan sin efecto y rescinden el contrato contenido en la escritura pública número 25. No tiene ninguna cantidad, es de valor indeterminado. Una escritura de ampliación, siempre y cuando no esté ampliando una cantidad de dinero, ¿verdad? Pero una escritura de ampliación donde diga que por un error se puso que el otorgante Carlos Azurdia Jiménez es de 45 años, siendo lo correcto de 40 años, y se amplió nada más su edad, o se amplió su nacionalidad, o se amplió su estado civil, o su profesión, pues ahí no va a haber ninguna cantidad de dinero. Entonces ese contrato es de valor indeterminado. Aquí estamos de valor indeterminado. El viernes comienzo con ustedes explicándoles cómo vamos a pagar o cómo vamos a tributar el impuesto de un valor indeterminado en el testimonio especial y cómo vamos a tributar el impuesto en el testimonio. Aquí es impuesto fiscal, aquí es impuesto notarial, ¿sí? Con esto me quedo entonces, compañeros, por favor, les suplico su ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, su ley del impuesto sobre el valor agregado y también su ley del impuesto del timbre forense y timbre notarial. Son 3 leyes que nos van a servir el día viernes. La donación, no Marcos, la donación, recuérdense que la donación dice que siempre debe de estimarse. Se estima, ¿sí? Entonces usted dice que la presente donación se estima en 50,000 quetzales. Ahí ya no hay valor indeterminado, ahí hay valor determinado. Y recuérdense que la donación se estima para los efectos de que el cumplimiento de su naturaleza jurídica, que es de carácter revocable, se puede revocar. Entonces, el donante estimó esa donación en 50,000 quetzales. Y cuando hay revocación de la misma, pues si ya no existiera el bien inmueble, ¿qué? Es para los efectos de la devolución de la parte estimada. Pero sí es un valor determinado porque ahí lo tiene, ¿verdad? Bien. Les agradezco entonces, compañeros, ya le expliqué a Marcos, ya les voy a comentar cómo se determina el pago de la donación. Muchísimas gracias, compañeros, nuevamente, les agradezco su tiempo, nos quedamos más o menos entre 130 125, con ese promedio estoy más que contento con ustedes, así que primeramente Dios, nos miramos ustedes, hoy me corresponde con ustedes el día viernes a las 6 menos cuarto de la tarde. Muchísimas gracias.
Sí, Astrid, les dejo el video, se los voy a dejar unos 15 días para que ustedes lo puedan ver y lo puedan repasar. ¿Por qué razón lo voy a tener que hacer así, compañeros? Ya les dije, son menos del 50% los que se están conectando, entonces es muy fácil después ver el video y la secuencia, si no es la correspondiente, también se están equivocando. Y eso es lo que voy a evitar, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta el día viernes, perdón.